Tengan todos un muy buen día. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de congregarnos. Estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Y le voy a pedir a usted el favor, me acompañe al Salmo número 127. Leamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos edifique como iglesia, que Él sea quien nos guarde y que Él sea quien nos haga multiplicar. Así que oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos hoy la oportunidad de podernos congregar en tu santo nombre. Nosotros nos reunimos, tu palabra dice que en donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Por lo tanto, hoy te pedimos que tu Espíritu en nosotros nos dé libertad y que nosotros podamos conocerla en la profundidad de la Escritura, que nosotros podamos conocer la palabra como niños, que venga de una manera sencilla para que nosotros podamos ser limpios, Dios. Padre, tú dijiste que habrías de levantar un templo, que ese templo lo levantaría tu Hijo, y tu Hijo Jesucristo nos ha levantado como un templo. Ayúdanos, Señor, a que seamos levantados no por nuestras obras, sino por tus obras. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy tenemos la oportunidad de estudiar un salmo, y en este salmo comenzará diciendo, bienaventurado todo aquel si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está hablando de dos cosas. Dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que está hablando de dos cosas. Hoy en día, nosotros cuando vamos a construir, contratamos un arquitecto y la curaduría dará una aprobación a ese arquitecto para que él sea el que edifique la casa. Pero cuando nosotros vamos a ver cómo se levanta la obra, nos daremos cuenta que allí hay maestros, obreros, plomeros, gente que trabaja con drywall, gente que trabaja con la energía, gente que trabaja haciendo las instalaciones del agua. Todo esto es una cantidad, es un equipo de gente que son hábiles en cada cosa, pero la autoría está en aquel arquitecto. Bien, el arquitecto de todo el mundo, el arquitecto de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, es Dios. Y Él es quien edifica la casa, dice este salmo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, nosotros, yendo al grano, entendiendo lo puntual de este texto, nosotros como iglesia hemos sido llamados a edificar la iglesia, hemos sido llamados a levantar una obra. Para entender ello, yo le voy a pedir a usted, por favor, me acompañe a Efesios capítulo número 4. Y allí en Efesios capítulo número 4 veremos en el versículo número 11 que Pablo está diciendo acerca de Jesús y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que el Señor constituyó a unos con diferentes maneras de servir. Son ministros de Dios y ministros de la iglesia. Y Él los constituyó con un propósito, dirá el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que aunque Jesús es el arquitecto, aunque Jesús es el que está ejecutando la obra, aunque Él es el que planeó, aunque Él es el que pensó, el que proveyó los materiales, Él ha contratado a unos obreros para que ayuden a levantar esa obra. Y esos obreros a los cuales ha contratado es a usted y a mí, a los cuales nos ha dado dones y nos ha dado ministerios para que todos seamos edificando la iglesia. Su iglesia, no es nuestra, es su iglesia. Aunque usted y yo coloquemos nuestra mano para trabajar, aunque usted y yo coloquemos nuestro pensamiento, nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestros recursos para edificar su iglesia, es su iglesia, no es nuestra iglesia. Por ende, aunque nosotros seamos partícipes de la obra, nosotros nunca nos deberemos enseñorear de ella, sino que es su iglesia.
De lo contrario, no será Él el que está edificando su casa, sino que seremos nosotros. Y si nosotros edificamos la casa, será en vano. Ejemplo de ello es que si Dios es el que está edificando su casa, su iglesia, entonces nada nos faltará. Pero si son los hombres los que están edificando la iglesia, todo nos faltará. Por eso dirá el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que la garantía de que a la iglesia no le falte nada, la garantía de que a usted y a mí no nos falte nada, es que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios, hagamos como Él nos dice que hagamos y hablemos como Él nos dijo que habláramos. De esa manera, Él es el que edifica la casa. Él es el que da los parámetros para poder edificar lo que Él quiere. Más también dice en el versículo 13 que, vuelvo a leer el 12, perdón, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, para la obra del ministerio. Es decir, que esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, fueron puestos para que edifiquen, para la edificación de los santos, para la perfección de los santos, con el propósito de que puedan hacer la obra, es decir, el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que el propósito es que, número 1, que en ese servicio que todos hacemos seamos uno solamente, que seamos uno solamente y que tengamos el conocimiento del Hijo de Dios y que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Ese varón perfecto es Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que en nosotros haya el pensamiento de Cristo para que todo lo que hagamos, lo hagamos como Cristo lo hizo. Si el Padre se ha de complacer en alguien, es en Jesús. Por lo tanto, Pablo también le dirá a los filipenses en el capítulo número 3, en el versículo número 5, Filipenses capítulo número 2, versículo número 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que Cristo hizo, aquí en Filipenses hablará de que Cristo se rebajó a sí mismo, es que nosotros también nos rebajemos a nosotros mismos. Que nosotros nos despojemos de nuestros pensamientos, que nos despojemos de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría y nos sujetemos a la sabiduría de Dios. Dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El despojarse y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted y yo estamos trabajando para edificación de la casa, para edificación de la iglesia, quiero decirle una cosa, no pierda su tiempo haciendo su voluntad. Gane el tiempo, haga que el tiempo sea provechoso haciendo la voluntad de Dios. Ahí iremos a la fija, porque los pensamientos de Dios no hay quien los detenga. Los pensamientos de Dios no hay quien se le pueda oponer, no hay quien le resista. Así que si nosotros queremos levantar una iglesia, levantar una obra que pueda resistir el ataque del adversario, que pueda resistir todas las tentaciones, pues tendremos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Si Él no es el que edifica la iglesia, en vano estamos trabajando usted y yo. Podremos ser hombres y mujeres que oran desmedidamente. Podremos ser hombres y mujeres que nos profundizamos en la palabra. Podemos ser hombres y mujeres que vamos y predicamos, que nos congregamos, pero que damos todos nuestros recursos para el levantamiento de la iglesia, que hacemos discípulos, pero si no lo hacemos como Él está enseñando, en vano estamos haciendo todo esto. Cuando vengan las fuertes lluvias, cuando vengan las fuertes aguas, cuando vengan los vientos recios, destruirán toda la obra. Y entonces nos sentiremos frustrados porque perderemos todo lo que hemos hecho para Dios. Así que usted y yo tendremos que ser juiciosos, ser diligentes, ser fieles para poder levantar la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta que le escribió a él, en el capítulo número 2, del 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
quiere decir que nosotros hemos de buscar hombres que sean fieles, que tengan un corazón fiel a Dios, que tengan un corazón leal a Dios, que no quieran cambiar sus palabras, que no quieran hacer otras cosas, sino que permanezcan obedeciendo al Padre, que permanezcan obedeciendo su voluntad. De esa manera levantaremos una iglesia santa, pura, una buena casa donde Él venga a habitar, y entonces no perderemos el tiempo. Así que ya hemos visto cuál es la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, por favor, en el Salmo número 127. Dirá, versículo número 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted y yo podremos estar vigilantes de la iglesia, podremos estar velando por la iglesia, pero si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, la casa se perderá, la iglesia se perderá y en vano estaremos velando. ¿Cuándo Dios cuidará la iglesia? Cuando usted y yo estemos guardando conforme a la voluntad de Dios. Si Él no es el que vela, pues cualquiera vendrá y nos destruirá. Solamente el Señor Jesucristo tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Cuando decimos que usted y yo somos iglesia, estamos diciendo que tenemos un enemigo. Esto es algo tajante, o sea, no hay opción de tener términos medios. Cuando yo no le sirvo a Satanás, le estoy sirviendo a Dios. Y si estoy a favor de Dios, entonces Satanás intentará venir a destruir la iglesia de Dios. Él es el que se opone. Realmente el nombre de Satanás es Luciel, es Luzbel. Pero se le dice Satanás por cuanto la palabra Satanás se llama enemigo, el que se opone a la voluntad de Dios. Y también le diremos diablo por cuanto él tiene un deseo y es separar al hombre de Dios. Entonces usted y yo hemos de hacer que velemos y que la iglesia aprenda a velar como Dios nos ha enseñado. Es decir, que las palabras que Él nos ha dado permanezcan en nuestro corazón. Bien dice en Efesios capítulo número 6, acompáñeme por favor a ese libro, Efesios capítulo número 6, allí está Pablo hablando acerca de la armadura de Dios y en el versículo número 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está hablando de que hay una guerra entre nosotros y algo que no se puede ver. Bien dirá el versículo número 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la voluntad de Dios es levantar una iglesia, es levantar una casa donde Él pueda venir a morar. Pero hay unos enemigos que quieren venir a destruir esa edificación. Algo parecido le pasó en el Antiguo Testamento. Vemos la historia de Nehemías, que Nehemías quiso venir a levantar las murallas de Jerusalén, pero habían unos enemigos que querían venir a impedir ello, y entonces ellos tuvieron que ponerse a trabajar de día y de noche, y mientras trabajaban tenían puestas sus armas porque sabían que en cualquier momento podía venir el enemigo. Así que no solamente basta con que la casa se edifique conforme a la voluntad de Dios, sino que usted y yo tenemos que velar como el Padre quiere que velemos. Él nos ha dado la palabra para poder resistir las acechanzas del enemigo. Dice el versículo número 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, que Él estará lanzando dardos para podernos hacer daño. Es decir, palabras que nos engañen, palabras que nos debiliten en la fe, palabras que nos hagan colocar la mirada en otros dioses de este siglo. Pero usted y yo habremos de permanecer firmes, sin doblegarnos, sin titubear, guardando su palabra. Porque recuerde una cosa, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que usted y yo no podemos ponernos a escuchar cualquier otra palabra, sino que permaneceremos guardando la palabra de Dios. Así que no podemos resistir con nuestras fuerzas. El único que ha vencido al diablo es Jesús. Dice primera carta de Juan, dirá allí en el capítulo número 3, dice así, versículo número 18. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
quiere decir que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Usted y yo estamos preparándonos, edificando una casa, guardándonos con el escudo, pero en el nombre de Jesús. Porque sabemos que el enemigo viene a destruir la casa de Dios. Por favor, hermano amado, hermana amada, no vele en sus propias fuerzas. Haga como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Guarde su palabra. No cambie la palabra, no la adultere. Por favor, examínese. ¿Lo que usted está creyendo en el Señor Jesucristo es lo que Él le ha enseñado? ¿Lo que usted está creyendo en el Señor Jesucristo fueron las palabras que salieron de su boca? Por un momento yo quiero invitarle a algo. Examínese si lo que usted cree acerca de Dios está en la palabra de Dios. Examínese, por favor. Porque si usted tiene una fe puesta en unas palabras que no ha dado Dios, usted no tiene garantía. Entonces, en vano está edificando, porque el que está edificando no es Dios. Y en vano está usted guardando, es decir, peleando contra el enemigo, porque no está peleando con las armas de Dios, sino con sus armas. Dice que el escudo de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si usted no tiene su fe puesta en las palabras de Jesús, ese escudo no existe. Usted está expuesto al ataque del adversario. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Acompáñame por favor a Juan capítulo número 17. En el versículo número 15 dice el Señor Jesucristo cuando está orando al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, que el Señor Jesucristo está reconociendo delante del Padre que nosotros, al recibir sus palabras, ya no somos de este mundo. Pero el deseo de Jesús no fue que el Padre nos quitara del mundo, sino que estando en el mundo nos guarde del mal. ¿Por qué? Porque Él está edificando su casa. Pero para edificar su casa nos necesita a usted y a mí acá. Así que, amado pastor, amado administrador de grupo de estudio, todos aquellos que están llevando la palabra por las calles, en las casas, en las iglesias, en cualquier lugar, en las cárceles, a donde usted quiera que vaya, ¿usted quiere ayudar a edificar la iglesia de Cristo? ¿Usted quiere ayudar a levantar la casa de Dios? Levántala conforme a la voluntad de Dios. De lo contrario, todo ese trabajo será en vano. No se mide porque nos haga sentir bien. Se mide porque sea conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando Él venga pasará toda la obra de nosotros por el fuego y allí será probada. Y solamente la palabra de Dios, que es el oro refinado, será el que podrá resistir ese fuego. Así que usted y yo tendremos que hacer la obra conforme a Él. De lo contrario, cuando Él pase nuestras obras por el fuego, si no fueron hechas conforme a su voluntad, quedaremos avergonzados. Será un momento desastroso, triste, aunque nos salvemos. Así que por favor, guardemos la palabra del Señor y obremos conforme a su voluntad. El Salmo 127 dirá también en el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Usted puede estar trabajando durísimo en la obra de Dios. Puede que usted esté trabajando de noche a noche, es decir, que usted esté trabajando desde la madrugada hasta la noche y pueda decir: ¿cuánto hago yo en la obra de Dios? He ido a un lugar, he ido al otro, he hecho estos discípulos, he hecho los otros. ¿Sabe una cosa? Los fariseos, dijo Jesús, recorrían el mundo para buscar hacer discípulos, pero el problema era que estaban haciendo discípulos doblemente hijos del diablo. Mire por un momento lo que dice en Juan capítulo número 8. Dice Juan, capítulo número 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Creer a las palabras de Dios. Y en el versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Y Él les está diciendo a ellos: ustedes no la escuchan y ustedes me aborrecen, me quieren matar porque les he hablado las palabras de Dios. Deberían hacer igual que Abraham, que escuchó la palabra de Dios. Pero ¿por qué ellos no podían resistir esa palabra? Dice el versículo número 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Esto Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en Él, pero aunque habían creído en Él, no habían recibido sus palabras. Eso usted lo encontrará en el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Salmo 127 nos está diciendo que por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar. Los fariseos recorrían el mundo buscando hacer discípulos conforme a la voluntad de ellos, pero esa voluntad no era la misma del Padre, así que eso después va a ser pan de dolores, porque cuando el Señor Jesucristo vino les dijo que eso no servía de nada. No sea que nos pase lo mismo, que cuando regrese el Señor Jesucristo nos diga que lo que hicimos no sirve de nada. Así que por favor, amado, recordemos, permanezcamos en las palabras del Señor Jesucristo y hagamos su obra. Mire lo que dice. Pues, termino de leer el versículo número 2 del Salmo 127, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si usted y yo hacemos la obra conforme a la voluntad de Dios, podremos descansar tranquilamente. Porque dice la palabra que cuando nosotros confiamos en el Señor, en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos. Así que usted y yo habremos de permanecer en la palabra para poder tener el reposo. Dice que si el Señor es nuestro pastor, Él nos llevará a las aguas de reposo. Entonces reposemos en Jesús. Jesús dijo que si estábamos trabajados y cansados, que viniéramos a Él y podríamos descansar. Cuando Jesús llegó ante la hermana de Lázaro, le dijo, ¿no te he dicho que si crees aún verás la gloria de Dios? Jesús está enseñando que en sus palabras tenemos reposo. La mujer que se arrojó a los pies de Cristo mientras Él comía en la mesa y caían de la mesa las moronas, Jesús le dijo que no le iba a dar el pan que estaba preparado para los hijos a los perrillos, pero ella dijo que aún de las moronas que cae de la mesa se alimentan los perros. Ella le está diciendo que con una sola palabra que Jesús diga es suficiente. Esta mujer estaba encontrando el reposo en las palabras de Jesús. Usted y yo debemos encontrar el reposo en las palabras del Señor. No se trata de lo mucho que usted y yo trabajemos, no se trata de lo que nosotros nos imaginemos, se trata de que reposemos en sus palabras, que hagamos la obra para que nuestro pan no sea pan de dolores, sino que aún durmiendo sepamos que vamos a recibir recompensa. Y por último dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, ahora que Jesús ha venido, nosotros, Él le dijo a Pedro que Él nos haría pescadores de hombres. Y también nos dijo a nosotros que fuéramos a hacer discípulos para Cristo. Pablo le llamará a Timoteo hijo, pero por el Evangelio. Así que nosotros, la iglesia, somos la que ahora estamos pariendo nuevos hijos para Dios. Así que habremos de apreciarlos. Y no con eso solamente dice el 4, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Tan pronto como podamos, tan pronto hayamos nacido de nuevo, hemos de prepararnos como hombres y mujeres fieles en nuestro corazón hacia Dios e idóneos, prepararnos en cómo enseñar la palabra para que más y más personas nazcan de nuevo y el Evangelio sea extendido, que el reino de los cielos se extienda, que vayamos a dar a conocer la palabra. Y terminará diciendo el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Usted y yo nos encargaremos de levantar una casa conforme a la voluntad de Dios, nos encargaremos de guardarla conforme a la voluntad de Dios, nos encargaremos de parir nuevos discípulos para Cristo conforme a la voluntad de Dios, y entonces cuando venga el enemigo nosotros no seremos avergonzados, porque aunque estemos a la puerta hablando con ellos, Dios estará con usted y estará conmigo. El Padre quiere que todo el trabajo que hemos hecho en su nombre reciba la buena recompensa. Dice Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 6 al versículo 10 dirá lo siguiente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted y yo tendremos que hacer la obra en el nombre de Jesús, sirviéndole a Él y sirviéndole a los santos. Que usted y yo edifiquemos la casa de Dios, que no perdamos nuestro tiempo, sino que lo hagamos conforme a su voluntad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has hecho un llamado eterno, bendito y poderoso. Tú nos has salvado para poder hacer
para poder ser útiles en el reino de los cielos. Ahora te pedimos que tú nos des la sabiduría para poder enseñar, que tú nos des la sabiduría para poder levantar una casa conforme a tu voluntad. No conforme a nuestras fuerzas, sino conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que todos los que hoy nos hemos congregado seamos humillándonos, que tú nos ayudes a humillarnos, a doblegar nuestro corazón, que tu palabra venga, Señor, y nos limpie de toda maldad, para que cuando tú regreses encuentres una casa conforme a tu voluntad y el enemigo no nos haya avergonzado, sino que nosotros resistamos a los ataques y entonces Él huirá de nosotros. En el nombre de Jesús hemos pedido estas cosas. Amén. Les deseo un muy buen día y que el Señor esté con ustedes en todo.